¿Sabe? Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas llegaron a un lugar llamado Filipos y estuvieron allí algunos días. Y un día de reposo fueron donde la gente se reunía junto al río, donde dice la Biblia se solía hacer oración. Y sentándose, hablaron a un grupo grande de mujeres que había allí, hablando del Señor. Y allí estaba una mujer que adoraba a Dios en su corazón. Y entre las mujeres estaba ella. Amaba a Dios, pero no tenía el conocimiento de Dios. Y empezó a oír lo que estos discípulos decían, Pablo y Silas. Y dice la palabra de Dios que Dios abrió el corazón de esa mujer para que ella esté atenta a lo que Pablo decía. Mire, cuando Dios opera en un corazón, en esta noche, yo sé que algunas personas estarán pensando en cosas comunes, pero hay otras que están pensando en Dios y que aman a Dios. Y dice que esta mujer amaba a Dios y que Dios permitió que su corazón se abra para que esté atenta a lo que Pablo decía. Y se convirtió y llevó a Pablo para que predique en su hogar. Dice que iban contentos, adorando a Dios. Y de pronto, mientras estaban adorando a Dios, cuando iban y hablaban del Señor, y imagino a esta mujer mirando al apóstol Pablo, dice que salió al encuentro una muchacha. Iba al grupo y sale alguien con espíritu de adivinación. La cual, dice, le daba mucha ganancia a los amos que la explotaban. Y entonces dice la Biblia que empezó a seguir a Pablo, pero no como apóstol, no amando a Dios, sino proclamando y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero iba molestando, iba con ese espíritu. Cuando una persona habla y dice cosas que parecen buenas, pero que su espíritu es contrario a Dios, y daba voces y gritaba y perturbaba, porque el diablo perturba. Y esto dice que lo hacía por muchos días. Lo veía Pablo y le molestaba, le gritaba, hacía escándalo, porque el diablo es así, quiere llamar la atención. Si hay algo que el diablo quiere, es que usted y yo no atendamos a Dios, no estemos dirigiendo nuestra mirada y nuestro corazón a Dios. Por eso Él quiere que usted mire la tormenta, mire los problemas, mire esto, mire lo otro, siempre y cuando no mire a Dios. Dice que molestaba y molestaba por muchos días, y eso ya lo sacó de quicio a Pablo, al apóstol. Y se ve que siempre iba atrás, como proclamando con burla.
Y entonces dice que la Biblia dice, mas desagradando a Pablo, este se volvió. ¿Se imagina? Cuando el espíritu demoníaco se envalentona. Y como no le decía nada a Pablo, ella seguía. Lo que pasa con usted y conmigo. Cuando usted empieza a sentir una molestia del diablo y dejó un día, 2 días, el diablo cree que ya tiene todo bajo control. Pero imagínese a esa mujer que ya estaba con la guardia baja, creía que estaba dominando todo, y de pronto el apóstol se da vuelta con la autoridad de Dios. Con la autoridad de Dios. Bendito sea Dios. Con la autoridad que Dios nos dio. Porque nosotros tenemos autoridad de Dios. Nosotros podemos enfrentar al infierno porque lo hacemos en la autoridad de Dios. Y Pablo se da vuelta así y le dice: cállate ya, salí de ella. Dice que al instante el demonio la suelta. Y queda la mujer libre. Qué bueno. Qué extraordinario. Pero dice la palabra de Dios: viendo sus amos, los amos le vieron y le habrán corrido y le habrán hecho, seguí adivinando. No puedo, no quiero, estoy libre. Estaba endemoniada, estaba dirigida por demonios, por influencias. No, vos tenés que seguir en eso, nos tenés que seguir dando dinero, seguí adivinando. Y ella dijo: no puedo, no quiero más. Porque se convirtió al Señor. Y dijeron los amos de esta mujer que se había liberado, que ya no ejercía la adivinación: esto no va a quedar así. Y entonces se fueron a quejar. Y se fueron a quejar donde tenían que ir a quejarse. Se fueron a quejar donde estaban los corazones más envidiosos, los corazones más egoístas, que nunca aceptaron el mensaje de Dios. Y le dijeron entonces a los religiosos: mire, hay 2 personas que están alborotando y están enseñando cosas raras al pueblo. Están enseñando lo mismo que enseñaba ese Jesús. Me imagino, dijo uno: Jesús, no me digas, no puede ser. Y le dieron toda la autoridad y le dijeron: vayan, tómenlos y échenlos a la cárcel. Y no en cualquier lado, bien adentro. Entonces, como recibió esa orden, el jefe de la prisión, el carcelero, los agarró y le dijo a los otros que le agarraban: llévenle allá. Me imagino yo: pero allá, eso está para homicidas, eso está para violadores, eso está para gente endemoniada, gente que mata a gente. Estos 2 que hablaban, allá me dijeron que los pongan. Lo pusieron en el calabozo de más adentro. Y allá fueron. Y dice que cuando estaban ahí, hicieron lo que usted hace cuando está en prueba. ¿Será? Hicieron lo que usted hace cuando está en problemas. Yo creo que sí. Y los pusieron ahí. El calabozo de más adentro, le doblaron la guardia, le agarraron los pies y le encadenaron. ¿Qué problema? Y ellos estaban sentados, creo que estaban sentados con su espalda
en una húmeda pared de atrás, ratas pasaban por ahí, imagino, y se miraban los dos, y se miraron. Pablo miró a Silas y Silas miró a Pablo. Y me imagino que por un instante las miradas quedaron cruzadas, se miraban. Y de pronto Pablo dijo: ¿empiezo yo o empezás vos? Dijo Silas: deja que empiece yo, Pablito. Bueno, empieza. Y levantó sus manos que no fueron atadas, con su corazón que tampoco pudo ser atado. Levantó sus manos. Una pared húmeda los rodeaba. Quizá ratas corrían por ahí. Quizá la burla de los demás estaban afuera. Y él levantó sus manos. No veía nada de esas cosas. No veía las paredes húmedas. No sentía las cadenas en sus pies. No sentía la oscuridad de la prisión, porque era el calabozo de más adentro, no se veía nada. Solo podía levantar su mano y empezó a orar primero. Oh Padre Celestial, qué hermoso es servirte, amarte y predicar tu palabra. Pablo levantó sus manos también y siguió orando. Te adoramos, te bendecimos. Los guardias se miraron, fueron hasta allí con una linterna de esa época, un farol. Miraron por un pequeño agujero que tenía la puerta pesada y los vieron sentados con sus manos en alto. De pronto, con ese mismo farol que apuntó a sus piernas, a sus manos, sus piernas, para ver si seguían atados, encadenados, se levantó y ese farol iluminó el rostro. Y el guardia quedó y miró al otro guardia. Pero si eran los hombres que nosotros pusimos, ellos eran hombres comunes. ¿Por qué tanto esplendor en su rostro? ¿Por qué tan fuerte su oración? Y quedaron atónitos los guardias allí. Los demás vinieron también a ver qué pasaba allí. Y de pronto esos mismos hombres que oraron levantaban sus manos y empezaron a cantar. Y adoraban, y adoraban, y adoraban, y adoraban, y adoraban, y adoraban. Los guardias no entendían nada. Quizá dijeron: le decimos al carcelero, no, cállate, cállate, que quiero seguir escuchando. ¿Cómo hoy puedo ver hombres que están encadenados por causa de Cristo, al que le están adorando y alabando? ¡Qué nivel! ¡Qué altura espiritual! ¡Qué profundidad en su compromiso! Que no veían la adversidad, que no sentían las cadenas en sus pies, que no sentían la oscuridad de la cárcel, que solo podían adorar y bendecir a Dios. ¡Qué impacto! Porque cuando confiamos en Dios en medio de la adversidad, siempre hay personas a nuestro alrededor que son impactadas.
Porque dice la palabra de Dios que hay una gran nube de testigos. Porque dice la palabra que somos carta leída. Y esos guardias estaban leyendo a Silas y a Pablo. Imagínense si le daban una pluma, que hubiesen escrito. ¿Qué escribirán de ti cuando estés en una prueba? ¿Qué están escribiendo de ti cuando estás en medio de la tormenta? Si estos guardias podían escribir, hubiesen escrito: nunca vimos hombres tan comprometidos. Nunca vimos que alguien que sufra por el Evangelio pueda cantar himnos a Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo impactamos a la gente cuando Dios hace algo que nosotros seguimos esperando hasta que lo haga? Y dice que mientras cantaban, estaban cantando, los guardias estaban escuchando. El carcelero estaba durmiendo, dice la Biblia, porque le despertaron. De pronto empezó un movimiento abajo, en el suelo. Empezó a temblar. Se asustaron. Será pasajero, dijo uno. Pero empezó a moverse el piso. Empezó a moverse la tierra. Dice que hubo un terremoto de tal magnitud. Escuche bien, porque esto tiene una connotación tremenda. Dice que tal fue el movimiento en la tierra que los cimientos se movían. Empezó a sentir, los cimientos se empezaban a mover, y como los cimientos se movían, las puertas salían de su eje y empezaban a abrirse, sin que nadie las haya tocado, sin que nadie las haya forzado. Porque eso es lo que pasa cuando usted tiene la certeza de que Dios es el Dios que soluciona los problemas imposibles de resolver. Cuando usted puede sentir su presencia, cuando usted puede orar y perseverar, usted va a ver que las rejas se abren sin que nadie las haya forzado, que las cadenas se rompen sin que usted haga nada de fuerza. Pues se abrieron. El movimiento despertó a este carcelero y vino corriendo. No solo se jugaba el puesto porque lo iban a echar, sino que lo iban a matar. Se desesperó y empezó, fue a la primer prisión, a la primer cárcel, al primer lugar, y miró y estaban, quién sabe quién estaba, algunos que habrá robado, lo que sea. Fue a la segunda y estaba, y corrió desesperado, desencajado. No sé si usted vio alguna vez una persona desencajada, haciéndose ya la historia de lo que va a pasar en su vida. Me van a matar a mí, van a tirar a mis hijos por ahí, a mi esposa, van a morir de hambre, voy a hacer la vergüenza de todo. Y seguía corriendo y vio que la persona desesperada, su corazón empieza a tener algo. Es tan difícil correr desesperado por algo que está ocurriendo, que se le nubla la mente, se le cruzan los pensamientos y tiene la capacidad de ir escribiendo la historia que va a suceder. Y se va hasta donde está Pablo y Silas, que era el último. Todos estaban. Va y estaban. Y le dice Pablo: tranquilo, ninguno se fue.
Y él hace así, imagino. Y dice la palabra de Dios que cae de rodillas. Cae de rodillas porque el mensaje que Dios le dio era un mensaje de poder. Dios es Dios aún en la cárcel. Le dio un mensaje de poder al carcelero, pero también le dio un mensaje de esperanza. Fue tan fuerte el impacto, fue tan fuerte la desesperación primero y la esperanza después, que el carcelero entendió el evangelio de Dios, se arrodilló y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijeron: entrega tu corazón a Cristo. Porque se quería matar. Esa fue la reacción. Agarró una espada, se estaba por matar, se estaba por suicidar. ¿Sabe por qué se suicida la gente? Aunque es un demonio. Pero ¿cómo empieza? Empieza con el título del problema, que significa problema imposible de resolver. Las personas que quieren quitarse la vida son aquellas que creen que no hay solución para su problema, que no hay esperanza para su vida, que cada día van a ver más oscuro las cosas. Y él tomó su espada, estaba por matarse, y ahí es que le dijo el apóstol Pablo: tranquilo, nosotros estamos aquí. Y usted sabe que, bueno, él se convirtió su familia, quedó impactado. Y esta historia bíblica nos enseña muchas cosas. Estaríamos horas hablando. Pero nos enseña que hay situaciones inentendibles que suceden, pero que aún frente a ellas se ve el absoluto control de Dios. Por eso en esta noche una de las cosas que quiero hablarte en nombre del Señor es que no desesperes. Si estás en medio de la tribulación, en medio del problema, si usted me quiere decir: pastor, usted dice así porque no conoce mi problema, porque no sabe lo hundido que estoy en el lodo, porque usted no sabe qué fuerte que es la tormenta que yo estoy viviendo. Usted no sabe, usted no entiende que mi problema no tiene solución. Yo quiero decirte en esta noche que sí tiene solución en Dios. Porque Dios te trajo aquí para darte un mensaje de poder y de esperanza. Nos enseña que aún en medio de las dificultades se debe orar y se debe perseverar. Pablo y Silas cantaban y adoraban a Dios en medio de la cárcel, en medio de la oscuridad, en medio de la prisión, en medio de la injusticia, en medio de ese problema terrible que estaban viviendo, que estaban en el calabozo de más adentro. Quizá usted esté atravesando una difícil situación, una prueba, una tormenta, y su problema literalmente es imposible de resolver. Pero quiero decirle que Dios resuelve los problemas que son imposibles de resolver. Que Dios tiene una solución para tu problema.